Quería referirme brevemente, a modo de introducción en el tema, a lo que fue la contrarrevolución en España, sobre todo a partir del siglo XIX. Podríamos indagar un poquito en el pasado español y comenzar un poco antes, mostrando cómo España en la modernidad, sobre todo a partir del Renacimiento y en particular de la Reforma, representó la oposición a todo aquello de negativo que tenía la modernidad. La España oficial, la España de los Reyes Católicos, que llevaron adelante una reforma muy importante, y la España sobre todo de los Habsburgo, que son quienes se tuvieron que ver con toda la irrupción de la Revolución Protestante, que fue una verdadera revolución, podríamos usar esa palabra para referirnos a ese hecho histórico. Si bien es cierto que aún en los países protestantes y hasta el siglo XVIII, sus sociedades, sus estructuras, todavía vivieron de muchos elementos, de muchas instituciones del mundo tradicional. Yo creo que la ruptura fundamental se va a producir a partir de la Revolución Francesa. Cuando hablamos de revolución y contrarrevolución es este hecho de quiebre, de fragmentación total que tomamos en cuenta. Sin embargo, ya decíamos que España representó el baluarte de la tradición frente a la modernidad, sobre todo con esas dos egregias figuras que fueron los Austrias Mayores, Carlos V, Carlos I y Felipe II, con toda la reforma religiosa que se da a partir de Cisneros, con las órdenes religiosas como por ejemplo la Compañía de Jesús o la Reforma del Carmelo, y lo que fue la obra cultural la impresionante del siglo de oro, ya sea la literatura, la pintura, la arquitectura, el pensamiento, ¿no? La teología. Pero vayamos al siglo XIX. El siglo XIX se inicia con un problema muy grave, gravísimo, que es la Revolución Francesa, son las guerras napoleónicas derivadas de la Revolución Francesa. Y ya en ese primer momento, apenas estalla la revolución, sobre todo en su momento más álgido, 1792-93, la España la vemos todavía enfrentada, sobre todo sus sectores populares, a la revolución. Después la España oficial va a pactar con Napoleón, en los tiempos de Godoy, y cuando sufra la invasión napoleónica en 1808, ahí esos sectores tradicionales del pueblo, de la nobleza provinciana, del clero, se van a levantar y en defensa de la tradición de su Dios y de su rey van a combatir a los soldados de la revolución. Es cierto que mientras otra España, la España liberal refugiada en Cádiz, va a intentar dar a la nación interpretada en términos modernos, eso daría para otra charla, una constitución de tipo liberal, mientras los estamentos tradicionales se desangran en combate por la España tradicional. Es cierto que va a haber sectores que van a proponer una reforma de esa monarquía que necesitaba reforma, evidentemente, todo lo que habían hecho los Borbones, centralizando el poder, sobre todo, dejando de lado los viejos ideales misioneros, necesitaba un ajuste, aparte incluso desde un punto de vista administrativo. Y justamente va a haber quién va a proponer, sobre todo a partir de lo que fue el manifiesto de los persas, una reforma, pero una reforma en el sentido de la tradición y no de la ruptura, como era la Constitución de 1812. Suárez Verdaguer es un historiador que nos aclara este tema. ¿Por qué? Porque sus manuales al uso suelen decir, bueno, en la España de 1810, 12, 15, tenemos dos sectores, los absolutistas aferrados a la idea del rey absoluto, etc., y los liberales que quieren dar participación al pueblo, a los sectores sobre todo ilustrados, ¿no?
Y Suárez Verdaguer dice no, hay un sector que busca sí mantener el centralismo burocrático de la monarquía borbónica y hay sectores que buscan una reforma. Una reforma como ruptura, los liberales, y una reforma como vuelta a la tradición. Y ya tenemos la semilla de lo que va a ser el gran movimiento carlista que va a surgir a la muerte o ya en los tiempos finales de Fernando VII, ¿no? Después de la restauración, cuando vuelve Fernando, toda esta división entre liberales y absolutistas, entre comillas, como se lo quiera denominar, se va a dar nuevamente. Vamos a ver que están los sectores de la tradición ahí luchando, proponiendo volver a aquellos principios, y cuando se dé el tema de la sucesión va a surgir una disputa dinástica entre los partidarios de la hija de Fernando, de Isabel, y los partidarios de Don Carlos, el hermano de Fernando, y ahí surge justamente algo más que una disputa dinástica. Unos van a ser los baluartes de la tradición y los otros, los que sigan, levanten la bandera de Isabel, en realidad lo que van a proponer es una monarquía liberal, y ahí se ve como hay una continuidad en realidad entre el centralismo borbónico y los principios de la Ilustración y el liberalismo. Esto va a generar guerras a la muerte de Fernando y otras dos guerras más a lo largo del siglo XIX, las guerras carlistas. Y el carlismo se va a continuar en el siglo XX, vamos a tener los requetés sobre todo muy presentes en la Cruzada Española del 36, jugando un papel fundamental, e incluso llegan hasta hoy, ¿no? Pero me interesa quedarme en la España del siglo XIX y el tema de la contrarrevolución, que no se agota en el carlismo. Quisiera tomar una figura que está a mitad del siglo XIX, que viene de, en realidad, de la tradición del monarquismo liberal, que es don Juan Donoso Cortés. Sin embargo, a pesar de venir del liberalismo, es una persona que levanta la bandera de la monarquía y de la Iglesia como dos pilares fundamentales de la sociedad española, de la nación española. Y a partir de esos baluartes, de esos pilares, él es que va a ver cómo la revolución es un proceso destructivo, cómo la revolución amenaza a barrer con lo mejor de España, y poco a poco su pensamiento va a ir evolucionando hacia posturas más tradicionales, hacia una conversión de algún modo, entre comillas, por llamarlo de algún modo, a los principios de la tradición. Y ya al final de sus días es muy clara su postura tradicionalista. La obra fundamental de él es el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, que viene muy bien leer y releer. Y hay un discurso muy famoso que él pronuncia, que es el discurso sobre la dictadura, donde él plantea que frente a esta situación de revolución y que se amenaza con una dictadura por izquierda, la dictadura del puñal, tal vez habría que poner orden, y él habla de la dictadura del sable, ¿no? En aquella España de mitad del siglo XIX. Otra figura importante del mundo de la tradición en la España del siglo XIX, ya la tenemos a fines del siglo y principios del XX, ya enrolada en el carlismo, en el tradicionalismo, que es don Juan Vázquez de Mella, una figura que en las Cortes hizo oír su voz y defendió como una voz en el desierto los valores de la tradición en una España que después de tremenda crisis y revoluciones, se había estabilizado provisoriamente en una monarquía liberal, la restauración de aquellos tiempos, los tiempos de Cánovas, donde es un liberalismo conservador lo que predomina, y frente a ese liberalismo conservador, don Juan Vázquez de Mella levantará su voz en defensa de la tradición. Luego vendrá el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la división del carlismo, pero esos ya son otros temas.